En esta oportunidad vamos a hablar sobre los procesos cognitivos, ¿correcto? Antes de poder profundizar en el tema, vamos a plantear un status quo que nos va a ayudar no solamente a tener una idea general, sino delimitar una columna vertebral para poder ahondar en el tema, ¿correcto? En psicología, los procesos cognitivos son como las operaciones mentales que realiza nuestro cerebro. Es como si fuéramos una calculadora, pero en este caso procesamos información. Imaginamos en ese ejemplo, ¿no? Que nuestra mente es como una computadora que procesa datos, pero en vez de procesar, ¿no? Números como tal, manejamos pensamientos, manejamos recuerdos y decisiones, ¿correcto? En este caso, los procesos incluyen algunos ciertos tipos, ¿no? Dentro de ellos tenemos la atención, que es cuando enfocamos al 100% nuestra mente en algo específico como tal. Por otro lado tenemos la memoria, que nos permite recordar cosas del pasado, acontecimientos, ¿no? Algún tipo de experiencia que hayamos tenido. Por el otro lado tenemos el pensamiento, que abarca desde la resolver problemas del más simple hasta la toma de decisiones en nuestro día a día. Y finalmente tenemos las funciones ejecutivas, ¿correcto? Que nos van a ayudar a planificar, a controlar, a tener un esquema como tal de nuestras acciones, ¿no? En este caso. Eh, Manera de resumen, podemos determinar, ¿no? De una forma que los procesos cognitivos son como las herramientas mentales que utilizamos todos los días para comprender, para recordar, para decidir y adaptarnos a nuestro entorno. Tocar el tema en la presente ponencia nos va a ayudar, de cierta forma, a entender cómo funciona nuestra mente y cómo podemos mejorar nuestro pensamiento en la toma de decisiones o de cara a la toma de decisiones. Bien, antes de desarrollar los procesos cognitivos como tal, es menester de notar que la psicología cognitiva, ¿no? Netamente se puede entender como una rama de la psicología, ¿no? Que se encarga del estudio, ¿no? De la cognición, que surge a mediados de 1950. ¿A qué, a qué cosa nos referimos con cognición? ¿No? De repente el término suena un poco alejado de repente. Y básicamente son los procesos mentales que implican en conocimiento, básicamente, y suele situar dentro de las ciencias cognitivas. ¿A qué nos referimos con las ciencias cognitivas? Esas ciencias cognitivas están compuestas por la neurociencia, por la inteligencia artificial, tenemos a la psicología por una parte, tenemos a la lingüística, tenemos a la antropología y finalmente, pero no menos importante, a la filosofía. ¿Correcto? Este conglomerado, ¿no? Forma parte de las ciencias cognitivas como tal, ¿no? El objetivo, pues, estudia los mecanismos por lo que se pues, explica el comportamiento del ser humano como tal, ¿no? Y cómo se desarrolla, podemos decirlo, en sociedad. Habiendo ahondado en ello, vamos a tocar en primer lugar que son los procesos cognitivos básicos o los procesos cognitivos simples, ¿correcto? En este caso podemos conceptualizarlo, que se comprende bajo un pronombre latín denominada sine qua non, ¿no? Si hablamos, utilizamos el término femenino porque la terminología latín qua, hablamos de algo femenino, que se traduce como sin la cual no, ¿correcto? Quiere decir que sin la presencia o sin la presencia o la mínima determinación, ¿no? De la misma, hablando claramente del proceso cognitivo simple, no sería posible que pudiera darse la sensación, por ejemplo, ¿correcto? Cuando hablamos de la sensación, esto refiere claramente a cómo percibimos la información a través de nuestros sentidos, ¿correcto? Si queremos un ejemplo, queremos ejemplificar la sensación como tal, es como la primera impresión que tenemos de algo a través de ver, de repente de oír, tener un sonido, o tocar, gustar o oler, ¿correcto? Imaginemos que estás viendo un helado, ¿correcto? Imaginemos que tenemos un helado. La sensación sería la experiencia inicial de ver de sus colores, su forma, su textura, ¿correcto? O poder degustarlo. En este caso, también tenemos a la percepción dentro de los procesos simples, ¿correcto? La percepción se podría entender como el segundo piso de un edificio, ¿correcto? Porque el primer piso es la sensación. En este caso, tenemos a la percepción como segunda fase, ¿no? Después de haber recibido información mediante la sensación, la percepción interpreta de manera legítima dichos datos. Todos los datos que percibimos en nuestro día a día, la percepción los procesa. Y si queremos ejemplificar la percepción como tal, podríamos, ¿no? Como cuando escuchamos un timbre de un teléfono, un sonido telefónico, la sensación simplemente es oír el sonido, ¿correcto? Y la percepción, por otro lado, es reconocer que ese sonido de timbre de tu teléfono es como comprender que alguien te está llamando y necesitas contestar de manera rápida, ¿no? Y eficiente. Por otro lado, tenemos la atención-concentración, ¿correcto? Ahora, si nos enfocamos en la atención-concentración, se puede
de alguna manera entender como la capacidad de enfocar nuestra mente en algo específico, ¿no? Es como cuando pones toda tu energía mental en algo particular y evitas cualquier tipo de distracción o cualquier tipo de ¿no? actividad que pueda interferir con esa, ¿no? Con esa, básicamente, estudio, algún tipo de tarea o algún tipo de proyecto, ¿no? Si queremos ejemplificarlo, podemos determinar, la atención sería cuando te centras netamente en un libro de texto como tal, leyéndolo, no analizándolo, y vas absorbiendo información, vas dejando de lado distracciones como el ruido de fondo, ¿no? Por así decirlo, y la concentración se podría ejemplificar que cuando te ayuda a tener tu mente enfocada en el material de estudio, cuando estás estudiando para un examen, y te permite asimilar la información de manera más efectiva, más contundente para poder expresarla a corto, a mediano o largo plazo. Bien, y finalmente tenemos, bueno, por parte tenemos la memoria, ¿no? Que comprende como el archivo, como si nuestra mente fuera un USB o una memoria de disco duro, ¿correcto? Es la capacidad, ¿no? Primordial de retener y recuperar experiencias, conocimientos, eventos, acontecimientos pasados, ¿correcto? Y nos hace como una tipo de regresión para poder en ese caso entenderlos y poder transmitirlos si es necesario. ¿Correcto? Si queremos ejemplificar la memoria como tal, supongamos que conoces a alguien nuevo y esa persona te dice su nombre, la memoria te va a permitir que si vuelves a encontrarte a esta persona, puedas recordar su nombre, de repente algún hobby o algún detalle de esta persona sin tener que hacer ningún gran esfuerzo. ¿Correcto? Habiendo terminado con la primera parte, que hablamos de los procesos cognitivos simples o básicos, vamos a pasar a los procesos cognitivos complejos o superiores, ¿correcto? En psicología se refieren a operaciones mentales más avanzadas, ¿correcto? Los procesos cognitivos complejos o superiores, hablamos de operaciones más avanzadas que realiza nuestra mente para pensar, para aprender, para resolver problemas del día a día, ¿correcto? Estos procesos van más allá de simplemente de repente percibir, recordar información o que implican actividades mentales mucho más sofisticadas como hemos visto, ¿no? Si bien es cierto, en los procesos simples hemos visto la actividad de recordar, de repente de concentrarnos, pero esto va mucho más allá, ¿no? Eh, Podemos ejemplificar de repente los procesos complejos como que si fueran de repente, en este caso, ¿no? Los procesos simples fueran como las piezas básicas para armar un rompecabezas, ¿correcto? Y poder, en este caso, cómo poder visualizarlo, cómo recordar y cómo entender, ¿no? Cómo se podría realizar esa actividad. Y los procesos cognitivos complejos son como la habilidad para poder armar y resolver ese rompecabezas de manera más elaborada, tener de repente alguna estructura, alguna estrategia, tomar decisiones, planificar y finalmente razonar para poder llegar al 100% de la estructura del rompecabezas. ¿Correcto? Así que tenemos una primera fase que son los procesos cognitivos simples, y vamos a pasar a los complejos como tal. Antes de continuar con los modelos de pensamiento, es importante tener una idea de general de cómo se entiende el pensamiento, ¿correcto? Es un punto muy importante y de vital importancia, porque aunado a ello, ¿no? Podemos determinar qué es la manera de manipular ideas, es decir, combinarlas, de repente producir o restringirlas, incrementar algún tipo o cualquier tipo de proceso, ¿no? Poder en este caso transmitirlas. Dentro del pensamiento como tal tenemos 9 diferenciaciones, ¿correcto? Que nos van a ayudar a tener una idea más clara de cómo se relacionan. Si bien es cierto, tenemos el reflexivo por una parte, tenemos el analítico, tenemos el lógico, de manera crítica, tenemos el analógico, tenemos el sistémico, tenemos el deliberativo, el práctico y finalmente tenemos el creativo. Pero a manera doctrinaria, en una manera de estudio ya científico como tal, dentro de la psicología cognitiva, la determinación o la conceptualización de estos es mucho más específico y conllevan a otro tipo de determinación. En primer lugar, tenemos el pensamiento crítico, ¿no? En manera doctrinaria se determinan o se conceptualizan de manera diferente. En primer lugar, tenemos el pensamiento crítico, ¿no? Que es la evaluación reflexiva, que analizas, ¿no? En base a la lógica, algún tipo de información, para poder tomar decisiones informadas, ¿no? Y no caer o errar, ¿no? Básicamente en el intento. En segundo lugar, como segundo pensamiento, tenemos el pensamiento creativo, ¿no? Que es la generación de ideas novedosas y la solución originales a problemas, ¿no? Tener una idea innovadora en el momento para poder solucionar de cara a toma de decisiones. El tercer pensamiento que tenemos por analizar
es el pensamiento analítico, ¿no? Esta descomposición de problemas complejos, ¿no? Que parten más de lo simple para poder comprenderlos mejor y poder de repente desestructurarlos y en base a ello tener un pensamiento mucho más, ¿no? En base al análisis, básicamente, como su nombre propiamente lo dice, ¿no? En cuarto lugar, tenemos el pensamiento sintético, ¿no? Que es básicamente la integración de información diversa de muchos lados, información bastante abundante, para formar una visión bastante general o una nueva comprensión en base a un tema, de repente, en base a una experiencia nueva, pero nos ayuda a tener una cierta disposición para poder aprender nuevas cosas como tal, ¿no? En quinto lugar, tenemos el pensamiento inductivo, ¿correcto? Es básicamente la inferencia de patrones o principios generales basados en observaciones específicas. Correcto, cuando hablamos de patrones, cuando hablamos de principios generales, hablamos de algo estructurado, algo que, ya no, algo que deja de ser abstracto y pasa a ser materializado, o como se conceptualiza en el derecho actualmente, algo positivizado, correcto, en ciencia como tal. Como sexto lugar tenemos al pensamiento deductivo, correcto, que es la aplicación de principios generales para llegar a conclusiones específicas. Un ejemplo clarísimo podría ser el método científico, para poder nosotros llegar a una teoría y no basarnos netamente en especificaciones o netamente pues basarnos en posibles teorías, valga la redundancia, aplicamos ciertos principios, un cierto proceso estructurado para llegar a una conclusión y poder aplicarlo a una teoría. Sería un ejemplo clarísimo del método científico. En el séptimo lugar tenemos el pensamiento analógico, ¿correcto? Que establece o es un establecimiento de similitudes entre las situaciones aparentemente diferentes. Correcto, cuando hablamos de analógico hablamos de algo similar que se correlaciona y que aparentemente tenga alguna similitud, ¿no? En base a ideas, en base a pensamientos o decisiones, o en este caso, ¿no? En base a una nueva experiencia que queramos transmitir en base a este pensamiento y lo podemos en este caso reflexionar. Bien, en el penúltimo punto tenemos el pensamiento metacognitivo. Finalmente, es una reflexión consciente sobre el propio proceso de pensamiento, ¿correcto? Incluye la autorregulación y incluye la planificación como tal del pensamiento antes de poder expresarlo. Bien, y finalmente tenemos el pensamiento crónico, que es la evaluación y consideración de las consecuencias a largo plazo de las acciones o decisiones. Si bien es cierto, la evaluación es antes de poder expresar el pensamiento y la consideración de las consecuencias de lo que podría causar si nos expresamos o decimos tal cosa, no referente a algo o a alguien. Bien, estos tipos de pensamiento trabajan de manera conjunta, de alguna forma facilitan la resolución de problemas, facilitan la toma de decisiones y la adaptación efectiva de diversas situaciones en nuestro día a día. Si bien es cierto, estos pensamientos, tanto el simple como el complejo, tienen una diferenciación en tanto de complejidad como de proceso, como de estructura, es importante que de manera de conclusión podamos determinar que si se puede si se podría llegar a una combinación armoniosa de estos procesos cognitivos simples como el complejo, beneficiaría de manera directa al ser humano. ¿Por qué? En primer lugar, porque le proporcionaría herramientas mentales para aprender, para adaptarse, para innovar y para enfrentar los desafíos de la vida. Correcto, que es un hito muy importante en el ser humano. Eh, Aunado a ello, facilitarían la comprensión profunda de la resolución de problemas y la toma de decisiones informadas, correcto, en base a un análisis, en base a una idea clara de la consecuencia que puede tener expresarnos de alguna manera, y finalmente contribuyendo al desarrollo personal y al avance de la sociedad en su conjunto. Si nosotros tenemos una idea básica de qué significa o qué ítems, por así decirlo, concluye los procesos cognitivos simples y determinamos en qué aspectos nos podemos encontrar. Y aunado a ello, sumamos los procesos complejos en base de repente a tener una idea clara de las consecuencias que puede traer nuestros pensamientos o de cómo expresarnos, generaría un avance social, ¿no? Empático y necesariamente una conexión entre las personas que se comunican constantemente, que piensan constantemente y que se correlacionan constantemente. Bien, ha sido un punto bastante breve, bastante general, pero pues este estudio bastante extenso, así que entendemos que la información brindada hasta el momento ha sido clara y ha sido
de gran ayuda para poder entender un poquito más los procesos, ¿no? Si bien es cierto de una manera general, pero pues a manera de resumen, eso se podría decir que ha completado como tal el tema para poder entender un poquito más sobre los procesos. Muchas gracias.